Hola, paz y bien. Bueno, vamos a intentar hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en el taller en el Hospital Piñero. Acá tengo los esquemas que repartimos al final del encuentro y bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes. En este momento voy a compartir pantalla para mostrar lo que estuvimos viendo, resumiendo en una palabra. El nombre de los talleres es Enojarte. ¿Por qué? Tomé el nombre de estas frases que se atribuyen a Aristóteles. Enojarte sería el arte de enojarnos con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta. Eso no siempre es posible, pero como dijimos en el taller, siempre estamos aprendiendo. Así que vamos a los conceptos fundamentales que tendríamos que tener en cuenta porque al introducir el tema hablamos de que el enojo era una condición emocional que compartimos con todo lo biológico. En alguna época se dijo que el hombre era un animal racional, o sea que compartía actitudes, formas de ser, el sustrato más importante con el reino animal, pero también estaba dotado de una inteligencia, una voluntad, imaginación, un montón de actitudes que lo diferencian. El enojo vendría a ser, como dije también, como el pecado venial de la ira, o sea, empezamos enojándonos y si no nos controlamos, si no hacemos un esfuerzo, podemos dañarnos nosotros mismos y dañar a las personas que nos rodean. Por eso definimos el enojo como un conjunto de emociones que involucran cuerpo, mente y voluntad. ¿Por qué nos enojamos? Por algún suceso inesperado que nos genera irritación, disgusto, frustración y en la consecuencia de un enojo no controlado puede ser la separación, el daño de las personas que están a nuestro alrededor. Por el contrario, la actitud amorosa, o sea, el amor, une. Después estuvimos repasando el disparador del enojo. Bueno, los disparadores pueden ser muchísimos, infinitos, y tienen que ver con nuestra formación, con nuestra vida anterior, lo que nos pasó cuando éramos chicos, lo que nos pasó en la adolescencia, las experiencias negativas, cómo fuimos configurando nuestra personalidad, en una palabra. Ese disparador o estímulo da origen a respuestas. Esas respuestas lo que tienen es que son inmediatas, automáticas. Y ese es el key de la cuestión. ¿Por qué? Porque en la medida que no controlemos el enojo y nos dejemos controlar por él, ahí estarán las consecuencias. Todo enojo produce modificaciones fisiológicas, sea por cosas tontas o sea por cosas importantes. Nuestra biología está preparada para afrontar esas situaciones generando hormonas y activando una serie de mecanismos que últimamente se engloban en la palabra estrés. O sea, el estrés viene a ser el forzamiento de todas las tensiones o todo lo que de alguna manera nos protegería de alguna cosa, una amenaza. El estrés estaba
bien ubicado en la época de las cavernas, en la cual el hombre tenía que defenderse de todo un entorno natural desfavorable. Tenía que defenderse de los animales que lo acechaban, etcétera, etcétera. Por eso estamos programados para generar lo que habitualmente decimos adrenalina. ¿Qué pasa cuando el disparador es tonto, pero la adrenalina sigue siendo, digamos, producida en gran cantidad? Bueno, nos hace tanto daño el ascensor que no paró en el piso que estábamos esperando, algo absolutamente banal, que una verdadera acechanza de un ladrón que nos quiere robar o un animal que nos quiere atacar, etcétera, etcétera. Así que la idea es poder manejar en forma racional, poniendo pausa. Ojalá tuviéramos un botón como tienen las computadoras para poner en pausa esas emociones que tanto daño nos hacen y sobre todo que tanto daño hacen a los que nos rodean. Bueno, el disparador del enojo puede ser una frustración, un disgusto, algo que nos irrita y como dije anteriormente puede ser algo muy tonto y que podríamos ubicar haciendo un autoanálisis, autoeducándonos y tratando de, bueno, al final del día, reconocer aquellas cosas que nos enojaron y cómo reaccionamos. Si reaccionamos a la medida del estímulo o desproporcionadamente. Por eso la tarea para el hogar sería reconocer cuál es el motivo de mi enojo. Hay dos tipos de enojos que los vamos a trabajar en el próximo taller, que son el enojo bueno, por no utilizar términos demasiado psicológicos, bueno o genuino, y el enojo malo o distorsionado. ¿Qué tienen que ver uno con el otro? Bueno, el enojo bueno sería ante situaciones que son dignas de enojarse. O sea, no todo enojo es malo. El tema es cómo lo manejamos. Los enojos ante las injusticias, ante las cosas que no andan bien, son genuinos, son buenos, están dentro de un plan, digamos, de un ser superior, como se dice en muchos encuentros, y tienen la finalidad de modificar una situación. Ese tipo de enojo está re bien colocado cuando después utilizamos los medios adecuados para canalizarlo. El enojo malo es aquel que se genera también automáticamente, pero donde prima el yo, el ego, y todos mis aprendizajes anteriores, todo lo que yo aspiro a hacer, todo lo que me produce frustración, sobre todo en esta época donde cualquier cosa nos frustra. Bueno, dejo de compartir pantalla y voy a compartir las cosas que estuvimos reflexionando en el taller. La pregunta que nos hicimos en el taller es si mi enojo alguna vez condujo a resolver algún problema. Y entonces se presentaron charlando distintas situaciones. Una hermana que estaba en el taller contó su experiencia de vida y sintetizando, estaba enojada con muchas personas, familiares, especialmente porque no la ayudaban en, en un compromiso familiar. Entonces, eso que ella se sentía abandonada por esa situación, le producía un constante enojo y hasta no podía dormir por ese compromiso familiar, pero no había nadie que le ayudara a salir de esa situación tan enojosa. Y también, por otro lado, las soluciones sociales en las cuales interviene muchas veces la burocracia también
le producían enojo. Después, eh, una compañera del grupo contó que ella puede hablar sus enojos con las personas que le producen el enojo. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día puede de alguna manera reconocer y aceptar si se enojó o no se enojó y cómo lo resolvió. Después, otro comentario de otro participante tuvo que ver con que por su trabajo tiene que tratar con mucha gente. Y lo rico del comentario fue que, a ver, él se cuestiona que a veces está enojado por enojarse, algo que es muy habitual. O sea, uno a veces procesa el enojo con el otro enojándose con uno mismo. Y ante esto lo planteó muy correctamente y bueno, después la respuesta o el análisis nos llevó a reflexionar sobre algo que decía San Francisco de Sales, que es un maestro de la mansedumbre, sobre que uno tiene que, con humildad, reconocer que es un ser limitado y alejar la tentación de enojarse con uno mismo porque se enojó, porque es como un círculo vicioso. Hay que dejar pasar, aceptar lo que sucedió y dar vuelta a la página. Y por último, otro participante contó una experiencia en una estación de servicio donde eh, realmente era una situación también que es habitual que a uno se le entrometan en la cola y después de haber estado pacientemente esperando tal vez una hora, alguien se mete y gana un lugar. Y a uno experimenta una frustración, irritación y ganas de alguna manera de utilizar todo tipo de violencia. Entonces, el conflicto de alguna manera quiso encauzarse demandando a los que eran responsables de esa cola, cosa que no sucedió tan amistosamente, pero al final se dejó pasar eso y no llegó a mayores. Entonces, resumiendo, la idea es que cuando uno está enojado, el camino más correcto para no hacernos daño y para poder avanzar lo primero es reconocerlo. En este sentido, el enojo es una emoción como tantas otras emociones y que puede servir como ejemplo para cómo manejar las otras emociones. Lo peor que uno puede hacer, y lo vamos a ver en otros talleres, es negar que estamos enojados. Lo primero es aceptar, reconocer el momento en que estamos viviendo ese enojo. Y después tomaremos las actitudes correctas. Si podemos dejar pasar la causa que nos frustró, es una situación. Si podemos hablar con el que nos hizo algo, también lo podemos hacer. Pero un consejo de la vida es como una regla de oro que dice que si uno va a arreglar algo con alguien enojado, es como echar nafta al fuego. Así que nunca tratemos de componer la situación que nos hizo daño enojados, porque ahí sí que vamos a redoblar la apuesta y ya vamos a multiplicar los enojos. Así que yo les agradezco, este resumen es lo que vimos un poquito en el encuentro. Obviamente los encuentros presenciales son mucho más ricos, pero también lo dijimos al principio, aunque parezca insignificante, manejar los enojos ayudaría mucho a bajar la crispación social, que es mucha, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo,
y adquirir o retomar o reencauzar nuestro ser racional. Paz y bien a todos y muchas gracias.